Ya, a ver, cuando nosotros hablamos de números racionales, muchachos, hablamos generalmente de fracciones, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cuáles son los objetivos para el día de hoy. Vamos a definir y vamos a clasificar estas fracciones, ¿de acuerdo? Y vamos a ver lo que son las propiedades que tienen las fracciones, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Nosotros cuando hablamos de fracciones creo que los encontramos a diario, ¿no? Por ejemplo, vamos al mercado a comprar y pedimos de repente medio kilo de arroz, pedimos, no sé, un cuarto de kilo de cebolla, ¿no? O incluso cuando nosotros nos dicen qué horas son, ¿no? ¿Qué hora es? Por ejemplo, ya vamos a estar cerca de las 10:15 de la mañana, ¿no? Entonces, el tema es bastante común a nosotros, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplito, ¿no? Vamos a la pollería, ¿no? Estamos misios, llamamos a la flaca, a la pollería, un cuartito de pollo para los dos, ¿no? Una cosa así. Entonces, por ahí rápidamente nos damos cuenta de que las fracciones están en nuestra vida diaria, ¿no? Muy bien, necesitamos entonces aprender a clasificar estas fracciones, aprender a trabajar con ellas, ¿no? Y sobre todo, aprender algunas propiedades que van a tener estas fracciones y que nos van a permitir resolver cierto tipo de problemas que son característicos en un examen de admisión. ¿Bien? Ahí tenemos incluso una pizza, ¿no? También, cada tajada generalmente es un octavo, ¿no? De la pizza. Bien, cuando nosotros hablamos de fracciones, creo que desde el colegio tenemos ya una noción de qué es una fracción. Una fracción es una expresión de la forma A sobre B. Muy bien. Pero hay algunas condiciones necesarias para que a esta expresión A sobre B nosotros podamos llamarle fracción. ¿De acuerdo? Para que esta expresión pueda llamarse fracción, tanto A como B deben de ser números enteros y deben de ser positivos. A, evidentemente, es llamado numerador, B es llamado denominador. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, en algunas ocasiones nos encontramos con expresiones de este tipo, pero a veces sale en el numerador 10 y en el denominador 5. Y cuando hacemos la división de 10 entre 5 nos sale 2, que es un número entero. Para que eso no ocurra, ¿de acuerdo? Para que eso no ocurra, entonces hay una condición que debe de cumplirse. ¿Cuál es? Que A no puede ser un múltiplo de B. Porque si A es múltiplo de B, entonces el resultado será un número entero. ¿De acuerdo? Estas dos condiciones, tanto numerador como denominador son enteros y positivos, y como que el numerador no es múltiplo del denominador, son necesarias para que exista la fracción como tal. Profe, ¿qué pasa si yo tengo números negativos? Por ejemplo, profe, tengo un menos 5 sobre un 18, por ejemplo. Ya. En ese caso, cuando tengo números negativos, tanto en el numerador como en el denominador, yo simplemente voy a decir que es un número fraccionario. No le puedo decir fracción, simplemente será un número fraccionario, ¿de acuerdo? Entonces, en álgebra, por ejemplo, nosotros lo que obtenemos son números fraccionarios, ¿no? Básicamente. Muy bien. Bueno, aquí hay una aclaración, ¿no? A no puede ser B, no puede ser 2B, no 3B o alguno de estos múltiplos. Bien, tenemos ejemplos aquí. Todas estas son fracciones. Y como les decía, cuando tenemos valores negativos o tenemos valores enteros, como 6 sobre 3, nosotros simplemente vamos a decir, no son fracciones, esos son números fraccionarios. Gráficamente, ¿cómo interpretamos una fracción? Por ejemplo, tomemos 3/5, ¿de acuerdo? 3/5. Nosotros entendemos, porque desde el colegio nos lo han explicado, que 3 es el número de partes y que 5 es el total en el que está dividida la unidad, ¿no es cierto? Entonces tengo una
expresión, una gráfica, un rectángulo que ha sido dividido en ¿cuánto? En 5 partes. Una característica importante de las fracciones es que estas partes deben de ser necesariamente iguales. He dividido la unidad en 5 partes iguales. Y de estas 5 partes iguales, nosotros tomamos 3. Ahí están, ¿no? Esto es lo que significa 3/5. Estoy tomando 3 de un total de 5. Si tomara 5/3. Profe, usted ha tomado una unidad, la ha dividido en 3 partes, pero va a tomar 5. Eso significa que no le va a alcanzar con una sola expresión, ¿no? Va a tener que tener 2. 2 unidades divididas cada una de ellas en 3 partes iguales, y de estas 6 tomaremos 5. Algunas observaciones importantes, ¿no es cierto? En muchos problemas vamos a encontrarnos con esta situación, ¿no? Nos dicen que, por ejemplo, hay una persona que va a un casino y pierde 1/5 de lo que tiene, ¿no? ¿Cuánto le queda? Bueno, por ejemplo, si pierde la mitad, ¿no es cierto? Le debe de quedar la otra mitad. Si pierde 3/5, le quedará 2/5, ¿no? Muy bien, Xiaomi. Si pierde AB, A sobre B, ¿cuánto le quedará? Bueno, le quedará esta expresión, B menos A sobre B. ¿Por qué, profe? ¿Por qué le queda esta expresión? A ver, porque nosotros, para saber, por ejemplo, que sale 2, lo que hemos hecho ha sido 5 menos 3, 2 sobre 5. Para saber que le quedaba 1/2, 2 menos 1, 1 sobre 2. Hace un momento les dije, pierde 1/5. Me dijo Xiaomi que quedaba 4/5. ¿Cierto? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Como perdió 1/5, 5 menos 1, 4 sobre 5, ¿no? Entonces, esta expresión es la que nos quedaría. Generalmente sabemos que lo restamos del total, ¿no? Lo que hemos perdido lo restamos del total. Muy bien. En algunas ocasiones ya no nos dicen que pierde, sino nos dicen que va a ganar y cuánto va a quedarle o cuánto va a tener al final de esta ganancia. Por ejemplo, si gana 1/2, entonces ahora tendrá 3/2. Si gana 3/5, ahora tendrá 8/5. Ya no voy a restarlo del total, ahora vamos a sumarlo. Será una expresión parecida a esta, pero en lugar de restar, sumaremos. Si gana AB, ¿cuánto le quedará al final? B más A sobre B. ¿De acuerdo? Estas ideas hay que tenerlas muy en claro. Recordemos que hay problemas que son típicos, que son muy, muy conocidos y que son, digamos, una aplicación de esto que estamos observando aquí. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de clasificar las fracciones, ya, hay varias formas de clasificar a las fracciones, ¿de acuerdo? De estas formas de clasificar a las fracciones, nosotros vamos a concentrarnos en 2 de ellas que son muy importantes, ¿de acuerdo? Pero vamos a conocer la clasificación general. Yo voy a comparar en un primer momento a la fracción con respecto a la unidad. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos un poquito lo que acabábamos de ver en la diapositiva anterior, nos dábamos cuenta de que teníamos 2 posibles situaciones. 3/5. Lo que estoy seleccionando es menor que la unidad, es menor que el bloque que estoy dibujando. Pero en algunos casos, como este, 5/3, estoy tomando más de un bloque. Entonces, al comparar una fracción con la unidad, puede ser menor que 1 o puede ser mayor que 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debo de tener en cuenta. Cuando hago esta clasificación, comparando la fracción respecto a la unidad, tengo 2 casos, como les he dicho.
las llamadas fracciones propias y las impropias. ¿Cuándo serán propias la fracción? Para que la fracción sea propia, la fracción tiene que ser necesariamente menor que la unidad, menor que 1. Y esto nos lleva a una conclusión muy importante. Para que esto sea menor que 1, como en nuestro ejemplo que era 3/5, me doy cuenta que el numerador es menor que el denominador. Otra forma de darme cuenta de ello es que esta d que está dividiendo pasará a multiplicar, ¿no es cierto? 1 por d, y n será menor que d. ¿Qué es lo que estamos observando ahí? Algunos ejemplos. 1/2, 4/9, 5/13, o un numeral, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Un numeral de 2 cifras en el numerador sobre uno de 3 cifras en el denominador. Las impropias serán, pues, evidentemente el caso contrario, en donde la fracción será mayor que 1. Nuevamente, si la d que está dividiendo la paso a multiplicar, entonces tendremos que el numerador mayor que el denominador, como en nuestro ejemplo, 5/3. Ejemplos: 3/2, 14/8, 17/13, o un numeral de esta forma, ¿no? Listo. Esta es una de las formas de clasificar a las fracciones, comparándola con la unidad. Otra forma que tenemos de clasificar es la siguiente. Pero primero vamos con una observación, ¿no? Esta fracción, 5/13, es impropia, ¿no? La habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque esto se puede escribir como 1 más 2/3, ¿no? Listo. Hay un entero y hay una fracción propia. Entonces, la fracción impropia siempre la podemos escribir como un número entero más una propia. Podemos hacer ese desdoblaje. Bien. En el colegio nos han enseñado que cuando hay una parte entera y hay una fracción, podemos escribirla de esta forma. Y a esta forma le llamamos nosotros número mixto, ¿no? Así que los números mixtos en realidad son fracciones impropias. Rara vez a nivel preuniversitario vamos a utilizar números mixtos, pero valga la aclaración. El otro caso, el otro criterio de clasificación es según el valor de su denominador. Y aquí nos vamos a encontrar también con dos situaciones. Aquellas fracciones que se les va a conocer con el nombre de decimales y aquellas fracciones que les vamos a llamar ordinarias. Cuando hablemos de fracciones decimales es porque en el denominador, vamos a encontrar siempre potencias de 10. ¿De acuerdo? Aquí hay un error, ¿de acuerdo? Es en el denominador, aquí en la parte inferior, denominador. Porque acuérdense que estamos evaluando el valor de su denominador. En las ordinarias, miren aquí los ejemplos, para que se den cuenta de que es el denominador, hay un error ahí. En las ordinarias va a ocurrir lo contrario. El denominador puede ser cualquier número, salvo una potencia de 10. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí no puede ser potencia de 10. Ejemplos, ahí tenemos, ¿no? Denominador 9, denominador 11, denominador 101, denominador 37. En ninguno de los casos, el denominador es una potencia de 10. Otra forma de clasificar a las fracciones, ¿de acuerdo? Viene dado por los términos que tienen, digamos, el numerador y el denominador. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, divisores comunes. Recordemos un poquito. Cuando estudiábamos nosotros el tema de, digamos, números primos, por ejemplo, habíamos visto que habían números que eran llamados primos entre sí. Recordemos que cuando decíamos números primos entre sí, era porque no tenían ningún divisor en común. Claro, los llamados números PES. Muy bien, Kenneth. Muy bien.
Entonces, vamos a tener aquí la presencia de esos números PES. ¿De acuerdo? Y eso significa que vamos a tener, por un lado, fracciones irreductibles y por el otro lado, fracciones reductibles. ¿Cuándo será irreductible? Ya, irreductible será cuando el numerador y el denominador sean PES. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no los puedo simplificar, ya no tienen nada en común, no les puedo quitar nada. Ejemplos: 4 séptimos, 19 veinteavos, 15 treceavos, n quintos, n5 sobre n7, ¿no? Listo. ¿Por qué estos dos números son PESI? A ver, muchachos, recordemos. ¿Por qué n5 y n7 son PESI? A ver, recuerden. Ya. Dice que tienen como denominador común al 1. Están aplicando criterios. Dice que no se puede simplificar. Ya, a ver, vamos a aclarar la idea. ¿De acuerdo? Recordemos que cuando hablábamos de números PESI, habían ciertas condiciones que nos permitían a nosotros reconocer si habían números PESI. Uno de ellos era cuando nosotros teníamos dos números impares consecutivos. Dos números impares consecutivos. Dos impares consecutivos necesariamente son PESI. Estos dos números que están aquí son impares y son consecutivos, ¿no es cierto? El ropavejero hace más bulla que yo. Sí. Ya. Entonces, N5 y N7 son dos números impares consecutivos. Por definición, automáticamente son PES. ¿De acuerdo? Automáticamente. Las fracciones reductibles, por otro lado, son aquellas en que tanto el numerador como el denominador no son PES. Es decir, que se pueden simplificar. Ejemplos: 6 novenos, 14 38avos, 45 54avos y así sucesivamente. Por ejemplo, en 6 novenos, tercia el numerador, tercia el denominador. 14 38avos, mitad, mitad, ¿cierto? 45 54avos, novena, novena. M sobre 2 sobre AB 8, mitad, mitad, cuando menos, ¿cierto? Muy bien, chicos, muy bien, Alexander. Listo. ¿Alguna nota? Dice que las fracciones irreductibles se identifican fácilmente porque no se puede simplificar sus términos. Y eso es en realidad lo que a nosotros al final nos interesa. Siempre que nos hablen de fracciones irreductibles es porque no las podemos simplificar. Bien, otra forma de clasificar las fracciones es ya cuando vemos conjunto de fracciones. ¿De acuerdo? Y eso es algo con lo que estamos acostumbrados, ¿no? Fracciones homogéneas, fracciones heterogéneas. Ya, pero vamos a ver una observación aquí. Dice, tenemos la fracción 3/5. Si yo multiplico tanto al numerador como al denominador por 2, voy a obtener 6 décimos, que simplificándolos me va a dar 3/5, es evidente. También los puedo multiplicar por 3, o los puedo multiplicar por cualquier otra cantidad. ¿Qué ocurre cuando tengo este tipo de situaciones? Es decir, cuando me doy cuenta de que al numerador y al denominador lo han multiplicado por una misma cantidad siempre, ¿no? Una regla general sería describirlo de la forma 3K sobre 5K. A esto nosotros le vamos a llamar fracciones equivalentes. Siempre que en un problema nos hablen de fracciones equivalentes, nos están planteando este tipo de situación. Pero tengamos en claro, estas fracciones que estamos viendo aquí han salido, han resultado, se han obtenido de la fracción 3/5, que es una fracción irreductible. Entonces, tengamos en cuenta que cuando nos hablen de fracciones equivalentes, siempre vamos a tener que partir necesariamente de una fracción irreductible. Y eso es lo que nos dicen aquí, ¿no? Las fracciones equivalentes se originan de una fracción irreductible. Entonces, tengamos en cuenta ello. Bien.
Ahí está lo que les decía, grupo de fracciones homogéneas, heterogéneas. ¿Cuándo son homogéneas? Cuando tienen el mismo denominador. Cuando son heterogéneas, cuando tienen diferente denominador, ¿no es cierto? Pero acuérdate que esto funciona solamente cuando hablamos de grupos de fracciones. Nosotros en la mayoría de casos nos vamos a concentrar en una sola fracción. Ahora bien, antes de ver la aplicación, de lo que hemos visto, ¿qué clasificación nos interesa? A ver, nos interesa a nosotros esta primera, propias e impropias. ¿De acuerdo? Nos van a ayudar a nosotros a resolver problemas. Muchos de los problemas van a hacer mención de fracciones propias o de fracciones impropias. Ese es el primer criterio que nunca debo de olvidar. Y el segundo criterio que debo de tener presente es este, irreductible o reductible. Irreductible cuando los términos son PESI, reductible cuando los términos no son PESI. ¿De acuerdo? De todas las clasificaciones, esas son las realmente importantes porque nos van a permitir a nosotros resolver los problemas. Los problemas de examen de admisión siempre hablan de fracciones propias, impropias, reductibles o irreductibles. Bien, las demás clasificaciones es necesario conocerlas por cultura, pero vamos a ver que a la larga en los problemas no los vamos a aplicar. A ver, veamos cuál es el problema que tenemos para practicar. Dice, ¿cuántas fracciones propias? Recuerda, cuando son propias es porque son menores que 1, cuyo denominador es 15, son mayores que 5 séptimos. A ver, vamos a resolver. Yo tengo una fracción que el denominador es 15. No conozco el numerador, así que lo voy a escribir como n sobre 15, n quinceavos. Muy bien. Por dato, como es fracción propia, debe de ser necesariamente menor que 1. Pero como nos han dicho que son mayores que 5 séptimos, aquí pusieron 5 octavos al final, bueno, ahí, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Puedo multiplicar todo por 15, ¿para qué? Para poder deshacerme del denominador de la fracción, ¿no es cierto? Y quedarme solamente con n. Entonces, si yo multiplico por 15, me quedará así, ¿no es cierto? Bueno, aquí será 15 por 5, 15 por 5, 75, ¿no? Y 75 entre 8, bueno, 9, y algo. 15 por 1, 15. Listo. Vamos a ver. ¿Qué valores puede tomar n? Profe, puede ser 10, puede ser 11, puede ser 12, puede ser 13, puede ser 14. Ya está. Esos son los valores que toma n. Pero recuerda que por cada uno de estos valores, yo voy a obtener una fracción. Como me preguntan cuántas fracciones hay, yo diré que al haber 5 valores, deben de haber 5 fracciones. Ojo, en ningún momento, en ninguna parte del problema, me dijeron que estas fracciones fueran irreductibles. Entonces, como solamente me han dicho fracciones, son 5. ¿Qué pasaría si me hubiesen pedido que fueran irreductibles? Ah, profe, tengo que fijarme que n y que 15 sean PESI. Como 15 es 3 por 5, tengo que evitar a los múltiplos de 5 y tengo que evitar a los múltiplos de 3. ¿A quiénes quitaríamos? Profe, tendría que quitar al 10 y tendría que quitar al 12, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuántas fracciones serían irreductibles? Solamente 3. Cuando es numerador 11, cuando es numerador 13 y cuando es numerador 14. Muy bien, Saomi, muy bien. ¿De acuerdo? Entonces tengamos presente qué cosa es lo que nos piden. ¿De acuerdo? ¿Por qué no el 10 o el 12? Ah, es que les estoy aclarando, Daniel. Les estaba preguntando, ¿qué ocurriría si es que nosotros vamos a trabajar con fracciones que sean
irreductibles. Si pongo a 10 y a 15, 10 y 15 tienen quinta parte. Si pongo a 12 y a 15, 12 y 15 tendrían tercera parte. ¿De acuerdo? Entonces, los quitaría el 10, quitaría el 12, porque estoy buscando que sean irreductibles. Pero claro, en el problema, en la aplicación tal y cual están, dice solamente fracciones propias. No me han dicho que sea reductible o irreductible. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el detalle, Daniel. Muy bien, otra aplicación. Mira, ahora sí vamos a trabajar con irreductibles. Dice, ¿cuántas fracciones irreductibles, términos PESI, con denominador 12 existen entre 2/5 y 3/4? Nuevamente, no conozco el numerador, así que el numerador será n y la fracción la puedo escribir entonces como n sobre 12. Recuerda que n, por ser irreductible la fracción, no puede ser múltiplo de 2 ni de 3. Profe, ¿por qué 2 y 3? Ah, por una sencilla razón. Porque cuando nosotros nos fijamos en el 12, resulta ser que su descomposición canónica es 2 al cuadrado por 3. Este 2 y este 3 me indican de que el numerador no puede ser múltiplo de 2 ni puede ser múltiplo de 3. Bien, siempre que estemos trabajando de esta forma y querramos saber si es irreductible o querramos encontrar números PESI, recuerda, lo más adecuado es calcular su descomposición canónica y evitar estos factores primos. Muy bien. Ahora, nos han dado un dato. Voy a borrar lo que escribí hace un momento porque si no, no vamos a poder ver lo que estamos haciendo. ¿Listo? Y el dato es que la fracción debe de ser mayor que 2/5, pero menor que 3/4. ¿Qué hago? Multiplico todo por 12. Muy bien. Al multiplicar todo por 12, automáticamente despejo el valor del numerador, ¿no? 12 por 2, 24, 24 entre 5, 4, y algo, 3 por 12, 36 entre 4, 9. Bueno, eso significa que los valores de n podrían ser 5, 6, 7 y 8. Pero como está prohibido los múltiplos de 2 y los múltiplos de 3, no puedo tomar a 6 porque es múltiplo de 3, ni puedo tomar a 8 porque es múltiplo de 2. ¿Con cuántos me quedo? Solamente me quedo con 5 y 7. Muy bien, Saúl. Y entonces significa que solamente hay dos posibles valores y con cada uno de ellos formo una fracción, por lo que solamente hay dos fracciones posibles. ¿De acuerdo? Entonces tengamos muy en claro esta idea. En algunos problemas nos dirán simplemente cuántas fracciones hay y ahí tomo todos los valores. En algunos casos me pedirá que sea irreductible y entonces de los valores que tengo habrá que eliminar algunos. Problema clásico en examen de admisión, muchachos. No se me olviden. ¿De acuerdo? Sigamos. Yo les hablaba de que las fracciones tenían ciertas propiedades y que nosotros debíamos de conocerlas. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son esas propiedades. La primera propiedad es una muy útil en los problemas. Dice que tenemos dos fracciones que deben de ser irreductibles. Condición esencial para aplicar esta propiedad es que las fracciones con las que nos encontremos sean irreductibles. Ya, ¿cuál es la propiedad? Dice que si yo sumo estas dos fracciones que son irreductibles y el resultado es un número entero, entonces en automático, sin pensarlo más, digo que las fracciones son homogéneas. Y eso significaría que los denominadores son iguales. ¿De acuerdo? Si sumo dos fracciones irreductibles y me da un entero, en automático las fracciones son homogéneas. ¿De acuerdo? A ver, una aplicación. Dice, la suma de dos fracciones irreductibles es 3. Además, sus denominadores suman 8. Calcula el valor de la menor diferencia positiva de los numeradores. Profe, dos fracciones irreductibles. Ya, eso es lo que pide. Dos fracciones irreductibles, ahí está.
y la suma de estas dos fracciones irreductibles vale 3. Por lo tanto, B y D son iguales y por dato, la suma de sus denominadores vale 8. Significaría entonces que B y D vale 4, ¿sí o no? Listo. Tengo dos fracciones con denominador 4. ¿Qué hago? Profe. A y C son impares, ¿de acuerdo? ¿Por qué son impares, profe? Por una sencilla razón. Si fueran pares, entonces estas fracciones ya no serían irreductibles. Tienen que ser impares, necesariamente. Muy bien, porque son irreductibles. Desde un inicio nos lo dijeron. Muy bien. A más C entre 4 es igual a 3, ¿no es cierto? Eso significaría que A más C vale 12. Y estoy buscando dos números impares. Dos números impares que me den 12. Profe, fácil. Podría ser 1 y 11. 1 y 11. Podrían ser de repente 3 y 9. Podría ser 5 y 7. Y así sucesivamente. Pero mira, como nos pidieron que la diferencia entre A y C sea positiva, ¿no es cierto? Y sea la menor posible, la menor de todas, entonces esos dos números no pueden ser muy lejanos. Si A y C están cerca, la diferencia, que es la distancia entre ellos, será mínima. Mientras más lejos están, la diferencia o la distancia entre ellos será mayor. Como decía tu compañera, estos números tendrían que ser 7 y 5, ¿es cierto? Son los dos números impares más cercanos que suman 12. Muy bien. Su diferencia entonces será 2, ¿no? Será 2. Muy bien, Saomi, muy bien, Cintia, muy bien, Nicole, ¿no? Muy bien, Susan, muy bien. Ahora. No te preocupes, Alex, no te preocupes. Solamente es cuestión de poner un poquito más de atención. Un poquito más de atención, Alex, nada más. No te preocupes. Suele pasar, y ese tipo de situaciones, por ejemplo, para el resto de sus compañeros, comentarles, ¿no? Alex, por ejemplo, se equivocó en uno de los números, le ganó la emoción. Y se entiende, ¿no? A veces uno quiere participar y le termina ganando la emoción. Pero lo que ocurre, muchachos, es que cuando estamos frente a un examen de admisión, este tipo de cosas nos ocurren. Por lo tanto, en un examen de admisión nosotros debemos de ir lo más calmados posible, lo más tranquilo posible. Y pensar muy bien qué es lo que vamos a marcar, ¿no? Porque podemos haber llegado a la respuesta y al último, por un error, por una distracción, marcamos la clave equivocada. Entonces, digamos, es bueno que te equivoques aquí, que estás practicando, antes de equivocarte en un examen de admisión. Veamos la segunda propiedad, que es muchísimo más interesante. ¿Ya? A ver, dice, tengamos dos fracciones irreductibles. Esto se aplica para dos o más fracciones irreductibles. Y en algunos casos vamos a tener la necesidad de calcular el MCD, o en otros casos vamos a tener la necesidad de calcular el MCM. Si voy a calcular el MCD o el MCM, voy a seguir una de estas dos opciones. Profe, ¿y en dónde voy a encontrar eso? ¿Qué tipo de problema me obliga a mí a utilizar este tipo de relación? A ver, te cuento. ¿Cierto o no? Que es clásico esos problemas en los que me dice que tenemos de repente ladrillos de una determinada dimensión y que queremos empaquetarlos de repente o queremos ponerlos en una caja cuadrada, ¿no? Y nos preguntan cuántos ladrillos van a entrar. Ya, generalmente, en el 90% de los casos, esos problemas hacen referencia a números enteros. Pero en algunas ocasiones, podría ser que las dimensiones de los ladrillos no sean números enteros. ¿Qué ocurre cuando las dimensiones de los ladrillos no son números enteros? Profe, tengo que utilizar una de estas dos. Claro, si lo que voy a hacer es tomar ladrillos y meterlos en una caja
de forma cúbica, entonces tendré que calcular el MCM, ¿no? Por el contrario, si tengo varillas, por ejemplo, cuyas longitudes son fracciones y tengo que dividirlas en secciones más pequeñas del mismo tamaño sin que me sobre material, entonces usaré el MCD, ¿no? Ya no estoy trabajando con valores enteros. Entonces son problemas bastante conocidos, bastante típicos. No muy frecuentes en examen de admisión, debo de reconocerlo, pero sí son frecuentes encontrarlos de repente en libros de texto. Entonces, observen ustedes. Me piden el MCD, me va a dar una fracción en la que en el numerador está el MCD y en el denominador el MCM. Y si me piden el MCM, en el numerador el MCM y en el denominador el MCD. Es decir, siempre voy a calcular MCD y MCM. Todo dependerá de qué me pidan. Si me piden el MCD, MCD al numerador y el MCM al denominador. Si me piden MCM, MCM a los numeradores y MCD a los denominadores. ¿De acuerdo? Entonces, bastante sencillo creo de recordar. Ya, como les decía, se cumple para más de 2 fracciones irreductibles. Nos han puesto en el ejemplo solamente 2. Podemos aplicarlo para 3, 4, 5, n fracciones, pero tienen que ser irreductibles. Acuérdense de eso, irreductibles. A ver, dice que tenemos estas fracciones. ¿De acuerdo? Bueno, de todas las fracciones, 12 sobre 10 no es una fracción irreductible. Entonces, habrá que simplificarla, ¿no? Al simplificarla, se convertirá en 6/5, ¿no? Mitad y mitad. Ahora que ya las tengo como fracciones irreductibles, puedo calcular el MCD. ¿Cómo será? Oye, según la expresión que estoy viendo aquí, profe, será el MCD de 8, 6 y 9 sobre el MCM de 15, 5 y 20. Muy bien, vamos a ver. Listo, ¿no? MCD 8, 6 y 9 y el MCM de 15, 5 y 20. Muy bien, chicos, ¿cuál será el MCD de 8, 6 y 9? ¿Cuánto será, muchachos? A ver, espero sus participaciones. ¿Nada? A ver. Muy bien, Piero, muy bien. Nos dice Piero que es 1, el MCD. Incluso por acá Nicole ya nos da todavía la respuesta de la fracción, ¿no? A ver, como tengo a 8 y tengo a 9, tengo 2 números consecutivos. 2 números consecutivos. Recuerda, si en un grupo de números encuentro a 2 consecutivos como mínimo, automáticamente el grupo es PESI. Automáticamente. Y los PESI tienen la particularidad de tener un solo divisor en común, la unidad. Así que automáticamente es 1. El MCM de 15, 5 y 20, como bien lo han calculado, eso sería 60, ¿no? Muy bien, así que el MCD de estas 3 fracciones sería un sesentavo. Todas ellas las puedo dividir entre un sesentavo. Ahora, ¿qué pasaría si tomo estas mismas fracciones y me piden calcular el MCM? Bueno, lo mismo, ¿no? MCM de 8, 6 y 9 sobre el MCD de 15, 5 y 20. Muy bien. Veamos. El MCM de 8, 6 y 9 sería 72, ¿no es cierto? Mientras que el MCD de 15, 5 y 20, 5, porque todos tienen quinta parte. Entonces, como ven, el cálculo no representa mayor complicación, no representa mayor dificultad. Estas dos ideas, ¿no? Suma de 2 fracciones irreductibles, si me da un entero, son homogéneas. Y aquí, cuando me piden calcular el MCD y el MCM, las vamos a aplicar en diferentes problemas. Y recuerda, cuando hablamos de fracciones, las clasificaciones más importantes, ¿cuáles son? Por comparación con la unidad, que pueden ser propias o impropias. Propias cuando son menores que 1, impropias cuando son mayores que 1. Y
cuando comparo sus términos, ¿no? Que pueden ser reductibles o irreductibles. Reductibles es porque los términos no son PESI, e irreductibles cuando los términos sí son PESI. ¿De acuerdo? Estas 4 ideas te las tienes que llevar el día de hoy muy bien aprendidas, muy bien entendidas, porque si lo comprendiste, créeme que los problemas con fracciones van a ser muy sencillos de manejar, ¿de acuerdo? Y no debemos de olvidar esa tablita que vimos al inicio, en donde mencionaban, esta de aquí, en donde mencionaban, ¿no?, qué pasaba cuando ganaba o cuando perdía, ¿no? Cómo calcular siempre lo que me queda al final, luego de perder o luego de ganar. Porque eso nos va a permitir a nosotros resolver también problemas. 3 ideas que debo de tener en mente. Muy bien, chicos, a ver, ya está. ¿Se ve la pantalla? Por favor, confírmeme. Confirmen. Listo. Muchas gracias, Denis. Gracias, Mayra. Muy bien. Ya, a ver. Incluso ya por aquí tengo... Gracias, Eric. Tengo personas que ya me están diciendo cuál es la clave de la primera pregunta. Muy bien. Vamos a ver. A ver, dice nuestro primer problema. ¿Cuántas fracciones impropias, de acuerdo? Impropias, acuérdate, menor que 1, de acuerdo, cuyos términos son números consecutivos, se encuentran entre 11 novenos y 17 treceavos? Bueno, vamos a ver. Por ser impropia, ¿qué debe de ocurrir? Profe, es mayor que 1, así que el numerador es mayor que el denominador. Y como numerador y denominador son consecutivos, entonces yo puedo hacer esto, ¿no? El numerador de la forma x más 1 y el denominador de la forma simplemente x. Ahora ya tengo 2 números que son consecutivos. Bien. Ahora, vamos a encerrarlo dentro de este intervalo. Muy bien. Al encerrarlo dentro del intervalo, tenemos esto. ¿Cierto? Ya. Basta con que yo calcule cuántos valores toma x y esto automáticamente quedará definido, tal y como dice aquí la observación. ¿Cierto? Bien. Profe, un problema. Usted en los ejemplos que puso en la parte teórica, profe, solamente uno de estos 2 valores era desconocido. Ahora tengo los 2 valores desconocidos, profe, ¿qué hago? Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a separarlos de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Listo? Esto que está aquí es exactamente lo mismo que está aquí, ¿cierto? Muy bien. Así que ahora, al hacer x sobre x, 1 más 1 sobre x. Y ya no tengo problemas. Me quedará entonces de esta manera. Restamos 1 a todo. ¿Listo? En lugar de 11 novenos, al restarle una unidad, me quedará 2 novenos. Y en lugar de 17 treceavos, al restarle una unidad, me quedará 4 treceavos. Profe, ahora sí está más bonito, ¿no es cierto? Ya tengo una sola variable, ¿no? Y en una sola situación, en una sola posición. Aquí tenía, es cierto, una sola variable, pero en 2 posiciones diferentes. Pero muchachos, el tratar de resolver esto todavía es un poquito complicado. Así que vamos a invertirlo. ¿De acuerdo? Recuerda que si voy a invertir las expresiones, las fracciones, también se invierte el sentido de la desigualdad. ¿No es cierto? Así que si invierto todo, incluido la desigualdad. Muy bien. ¿Qué hacemos? Bueno, 9 medios será 4,5 y 13 entre 4, 3,25. X, por lo tanto, tiene solo una posibilidad. Mayor que 3,25, pero menor que 4,5 y entero.
¿no es cierto? Así que el único valor posible para x es 4. A partir de aquí, solo se formará una única fracción. Una única fracción. Por lo tanto, la respuesta sería la clave A. ¿No es cierto? Muy bien, chicos. A ver, una capturita a la pantalla para continuar. Observen que los problemas no tienen nada de muy complicado, es relativamente sencillo. Lo único que hay que tener en cuenta es la definición de propia, impropia, reductible, irreductible y las propiedades. Bien, seguimos. ¿De acuerdo? Seguimos. A ver, problema 2. Dice, halle la cantidad de fracciones equivalentes a 91 sobre 117 de tal manera que el denominador sea un número de 3 cifras. Profe, para que sean equivalentes, debo de partir de una fracción irreductible. Entonces, lo primero que tengo que hacer es verificar si 91 sobre 117 es irreductible. Eso es lo primero. Profe, pero 91 y 117 no es irreductible. Tienen treceava, ¿sí o no? Entonces, sacándole treceava a 91, me da 7. Sacándole treceava a 117, me da 9. Esta fracción, 7 novenos, sí es irreductible. ¿Cómo sería su fracción equivalente? Fácil, profe. Al 7 y al 9 los tengo que multiplicar siempre por una misma cantidad, ¿cierto? Entonces sería el numerador de la forma 7K y el denominador de la forma 9K. Muy bien, pero nos han pedido que el denominador sea un número de 3 cifras. Entonces, vamos a ver. Como debe de tener 3 cifras, puedo encerrarlo en un intervalo. Debe de ser mayor o igual que 100, que es el primer número con 3 cifras, pero debe de ser menor que 1000. Dividimos entre 9, 100 entre 9, 11, y algo, y 1000 entre 9, 111, y algo, ¿cierto? Listo. ¿Qué valores toma acá entonces? Profe, mayor que 11, y algo, 12, 13, 14, pero menor que 111, y algo, 111, ¿no? Porque acá es en realidad 111,1. Menor que 111,1, 111. Bien, ahora todo lo que queda por hacer es calcular cuántos valores hay ahí, ¿no es cierto? Recordemos que para calcular eso simplemente es el último menos el anterior al primero. 111 menos 11, que es el anterior a 12, porque estamos avanzando de 1 en 1, me dará 100 valores. Recuerda que si no avanzo de 1 en 1, si no avanzo, por ejemplo, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, ¿qué tengo que hacer? El último menos el primero sobre la razón. La razón es la cantidad que tengo que ir sumando, más 1, ¿no? Esa es la formulita. Pero cuando se trata de números consecutivos, el último menos el anterior al primero. Listo. ¿Cuántas fracciones habrán? 100 fracciones, porque cada valor que tome K me va a producir una nueva fracción equivalente, ¿no? Muy bien, la primera, ¿quién sería? 7 por 12, 84 sobre 9 por 12, 108. 84 sobre 108. La siguiente sería, ¿cuánto? Justamente 91 sobre 117. Y así sucesivamente. Muy bien, la respuesta entonces 100. Ya lo había mencionado por aquí algunos de tus compañeros, ¿no? Xiaomi lo había mencionado. No recuerdo quién más, por acá alguien más lo había mencionado. Muy bien, ¿hicieron la captura? Perfecto, pasamos al siguiente problema. A ver, dice, cuando 3 obreros trabajan juntos, pueden concluir una obra en 10 días. Si trabajan solo los 2 primeros, la acabarían en 15 días. Pero si laboran
los dos últimos la terminarían en 20 días. ¿Qué tiempo tardaría el primero si realiza solo la misma obra? Ya, sí, Susan, ahorita termino de explicar esto y la devuelvo, ¿de acuerdo? Para que puedas hacer la captura. No te preocupes. A ver, este problema, profe, ¿cómo lo voy a resolver? Bien, este problema lo vamos a resolver generalmente trabajando con reducción a la unidad. Ya, te explico por aquí qué significa eso de reducción a la unidad. ¿Ya? Para que lo entiendas muy bien y después podamos resolver el problema juntos. Son 3 obreros, así que a los obreros vamos a llamarles A, B y C. ¿De acuerdo? Este A, este B y este C va a representar en cada caso el número de días que toma a cada uno hacer la obra completa, así que toda la obra solo. Es decir, el primer obrero demora A días en terminar toda la obra trabajando él solo. El segundo obrero, perdón, le toma B días trabajando solo, hacer toda esa obra. Y al tercer obrero, C días trabajando solo. Bien, ahora, nosotros no estamos interesados en el total, sino en lo que hace cada día. ¿De acuerdo? Entonces, el primer obrero, ¿cuánto hará en un día? 1 sobre A. El segundo obrero hará 1 sobre B. Y el tercer obrero hará 1 sobre C. Esta es la porción de obra por un día de trabajo. Profe, no estoy entendiendo. Ya, no te preocupes. A ver, te lo pongo con un ejemplo. Imagínate que A es igual a 5. Significa que el primer obrero hace toda la obra en 5 días. ¿De acuerdo? Entonces, demora 5 días. Por lo tanto, este obrero hace 1/5 de la obra por día. ¿Por qué, profe? Ah, porque 1/5 el primer día, 1/5 el segundo día, 1/5 el tercer día, 1/5 el cuarto día y 1/5 el quinto día. Sumo 5 veces 1/5 y ¿cuánto me da? 1. Significa que han completado la obra. Ya, y se llama reducción a la unidad el método porque a mí me piden, ¿no es cierto?, la cantidad de días. Entonces voy a reducir todo a lo que hacen en un día. Si me pidieran el tiempo en horas, reduciré todo a 1 hora. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea es la que está detrás de este problema. Si quieren hacerle una captura, porque voy a borrar esto, háganla de una vez. ¿De acuerdo? Bien. Listo, lo borro. Vamos a ver entonces cómo se resuelve este problema siguiendo esta idea. Ya. Los obreros A, B y C, ¿está bien? Cantidad de obra, bueno. Y vamos a ver. Cuando trabajan A, B y C juntos, dice que demoran 10 días. Cuando trabajan los dos primeros, 15 días. Ya. Pero en un día harán 1/10 de la obra, ¿cierto? Si trabajaron 10 días. A, B, juntos 15 días. Por lo tanto, en un día, 1/15 de la obra. B y C, los dos últimos, 20 días. Entonces, 1/20 de la obra. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo tardará si el primero trabaja solo? Entonces, si el primero trabaja solo, será 1 sobre T días, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Nosotros tenemos aquí, ¿no?, lo siguiente. ¿Ya? A ver. Dice que de 1, 2 y 3 vamos a obtener esta relación. A ver, ¿por qué? Nosotros sabemos que A, B y C, trabajando juntos, terminan la obra en un décimo de día. Pero, profe, A, B y C juntos. Eso significa que yo podría sumar estas dos cantidades. Tengo a B, a C y tengo a A. Si los junto, entonces hacen la misma obra que trabajando los tres juntos, ¿cierto? Sumando las dos cantidades será un veinteavo más 1 sobre t. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahora, eso significa que puedo calcular el valor de t. Un décimo es un veinteavo más 1 sobre t. Haciendo la operación, el que está sumando pasa a restar. Y al final, ¿qué me quedaría? Un veinteavo es igual a 1 sobre t. Por lo tanto, t vale 20. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es simplemente trabajar con reducción a la unidad. ¿De acuerdo? Reducción a la unidad. Muy bien, chicos. A ver, una captura. ¿Listo? A ver. Por aquí hubieron dos pedidos. Vamos a ver. Capturen, por favor, la solución del primer problema. ¿De acuerdo? ¿Listo, Susan? ¿Capturaste el primer problema? Listo. Por acá, para Piero, que estaba pidiendo el problema número 2. ¿Listo? ¿Lo capturaste, Piero? Y por aquí, el problema que acabamos de resolver, ¿no? El problema número 3. ¿Bien? No lo sé, Alexander. Honestamente no lo sé. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí. Normalmente para fines de ciclos se programan seminarios. Yo me imagino que sí va a haber una programación de seminarios. No te puedo garantizar exactamente qué día, pero me imagino que sí. Ya, porque hasta donde se han programado, por ejemplo, para el básico ciencias y para el semianual integral, así que sí, debe de haber para ustedes también, no se preocupen. Bueno, sigamos. Problema 4, ¿de acuerdo? A ver, en el problema 4 dice, con todos los números enteros, desde el 10 hasta el 20, se forman sendas fracciones homogéneas y propias, cuya suma es un número entero. ¿Cuál debe ser el denominador de las fracciones para que este entero sea el mayor posible? Ya. Cuando aquí me dicen sendas, me están diciendo que se van a formar fracciones una por una. ¿De acuerdo? Así debo de entenderlo. Es un poquito complicado de repente de entender la redacción en algunos problemas, pero acuérdate, cuando digan sendas, ya no se están refiriendo a una senda de un caminito, sino que vamos a trabajar una por una. ¿De acuerdo? Entonces, con todos los números vamos a tratar de formar fracciones. Ya. Ojo, vamos a formar grupos de fracciones porque me dicen que deben de ser fracciones homogéneas. Es decir, ya no estoy interesado en una sola fracción, estoy interesado en fracciones homogéneas. Pero la característica es que deben de ser propias. ¿De acuerdo? Propias. Y además de ser propias, ¿no es cierto?, que significa menor que 1, deben de sumar un número entero. Ya. Esto de sumar un número entero es para aplicar la propiedad. Recuerda que la propiedad me dice que las dos fracciones irreductibles me darán un número entero siempre y cuando sean homogéneas. Entonces,
me está recalcando el hecho de que sean homogéneas. Bueno, veamos. Ya, como estamos trabajando con números que van desde el 10 hasta el 20, ¿no es cierto? Yo tendría estas posibilidades, ¿no es cierto? 10, 11, 12, así hasta el 20, pero deben de tener el mismo denominador, el mismo valor en el denominador porque son homogéneas. Ya está. Muy bien. Ahora, aquí hay un error. N debe de ser... bueno, no, perdón, no hay el error. Estoy pensando en que N es el numerador, ¿no? N, claro, debe de ser mayor que 20 porque son propias. Y recuerda, en una fracción propia, los denominadores son mayores que los numeradores, ¿no? La costumbre de que siempre ponemos N en el numerador, ¿no? Y esto debe de sumarme un número entero. Muy bien. Veamos. Nosotros podemos multiplicar todo esto por n para hacer desaparecer el denominador, que nos quede algo así, ¿no? 10, 11, 12 y estoy sumándolos. Muy bien. Recuerda por aquí lo siguiente. Cuando yo tengo la suma desde el 1 hasta el 20, esto se calcula muy fácilmente. Esto es 20 por 21 sobre 2. Profe, y del 1 al 9 sería 9 por 10 sobre 2, ¿cierto? Así que por una diferencia podría saber cuánto vale esta suma, ¿no? Y me da 165, ¿de acuerdo? Listo. Otra posibilidad que tenemos es la siguiente, ¿de acuerdo? Ya imaginemos que no quiero hacer todo esto o que profe, ¿sabe qué? No va de 1 en 1, va de 2 en 2, ¿ya? Imagínese, profe, va de 2 en 2, ¿ya? Aunque en nuestro caso va de 1 en 1, ¿ya? Eso que está aquí lo puedo sumar también, de otra forma, pero lo puedo sumar. A ver, lo primero que me gustaría saber es cuántos términos hay. Profe, aquí yo observo que hay 11 términos o 11 números en total, ¿cierto? Desde el 11 hasta el 20 hay 10, pero agregándole el que está adelante, habría 11 números. Entonces, la suma se puede calcular como la cantidad de términos por la semisuma de los extremos. 10 más 20 sobre 2. Esto lo puedes aplicar no solo para situaciones en donde hay números consecutivos, sino cuando avanzan de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5 o como sea. Vamos a ver. El 11 queda 10 más 20, 30, entre 2, 15. 11 por 15. Profe, 11 por 15, 165. Nos da la misma suma, ¿cierto? Así que también podemos resolverlo de esa manera. Ten presente estas situaciones, porque a veces no me dan números consecutivos y tengo que ver cómo sumarlos, ¿no? Bueno, ese 165 debe ser igual a K por N. Bien, recuerda que es mayor que 20 y que K debe de ser entero. Entonces, una forma de hacerlo sería descomponer, ¿no? Ya, claro, aquí en el problema nos dice que el número entero debe de ser el mayor posible, mayor posible. Por eso al número entero le ponemos máximo. Si uno es máximo, el otro debe de ser mínimo. Muy bien. Y debe de ser así, ¿no? El 165 descompuesto. 3 por 5 por 11. Listo. N debe de ser mayor que 20. Listo. N mayor que 20. Pero debe de ser el mínimo posible. Con los números que tenemos, ¿cómo podríamos darle forma? Bueno, la única solución, profe, 3 por 11. 33, porque si tomo 5 por 11 me da 55, es muy grande. Y si tomo 3 por 5 me da 15, que es menor que 20, y debe de ser mayor. Muy bien, así que el mínimo sería 33. Pero si este es 33, entonces K debería de valer 5.
¿No es cierto? K debe de valer 5. Muy bien. Nos pidieron determinar justamente el denominador, ¿no? En este caso, el denominador sería 33, ¿no? La suma de todas estas fracciones me da como valor entero al 5, siempre y cuando el denominador sea 33, ¿no? Denominador mínimo para que el número entero sea el mayor posible. Porque si le ponía 55, el número entero iba a ser 3, ¿no? No nos convenía. ¿Captura? ¿Listo? Se quedó la anotación. A ver, dice lo siguiente. Dice, si se añade 5 unidades al denominador de 7 quinceavos, la fracción aumenta o disminuye. ¿Y en cuánto? No te preocupes, Ariana, después pongo el problema para que le tomes captura. Bueno, vamos a averiguar, ¿de acuerdo? Vamos a averiguar qué ocurre. Bien. Nosotros tenemos nuestra fracción, ¿cierto? Ya, ahora, el hecho de que aumente y disminuya implica una variación. Y esa variación se calcula siempre como el nuevo valor menos el valor inicial. ¿De acuerdo? Así calculamos nosotros una variación. Variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Variación de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? Entonces, la variación, que puede ser el aumento o la disminución, siempre va a ser la diferencia de lo nuevo menos lo antiguo. Bueno, veamos. La fracción inicial es 7 quinceavos. 7 quinceavos. Pero a esta fracción nosotros la vamos a modificar para obtener una nueva fracción. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a añadir 5 unidades al denominador. Entonces ahora será 7 veinteavos. Ya. 7 de 20, estoy dividiendo a 7 en 20 partes. Y 7 de 15, estoy dividiendo a 7 entre 15 partes. ¿Qué parte será menor? ¿Cuando la divido entre 20 o cuando la divido entre 15? Cuando la divido entre 20. Muy bien, Joseph. Muy bien, Piero. Muy bien, Saomi. ¿No? Al dividir entre 20, hago que el número resultante sea más pequeño. Entonces, si este es más pequeño y este es más grande, la variación será negativa. Una variación negativa implica una disminución. Va a disminuir. Ya, ahora hay que averiguar en cuánto va a disminuir. A ver, hacemos nuestros cálculos, ¿no es cierto? Estoy multiplicando así en aspas, 7 por 15 menos 20 por 7 sobre 20 por 15, eso es lo que veo ahí. Y nos vamos a dar cuenta que disminuye en un menos 35 sobre 300. Simplificando, 7 sesentavos. ¿No es cierto? 7 sesentavos. Profe, el signo menos dice que disminuye, pero ¿en cuánto? En 7 sesentavos. La clave entonces sería la clave D, ¿no? Muy bien, captura. ¿Listo? ¿Lista la captura? Vamos a ver, por aquí me pedían la anterior, la diapositiva anterior. Vamos a ver. Listo, ahí está la diapositiva anterior. Bien. Excelente. A ver. Vamos por el siguiente problema. Muy bien. El siguiente problema típico conocido. Dice, de un recipiente lleno de vino, se extrae 4/5 de lo que no se extrae. De lo extraído, se devuelve 2/7 de lo que no se devuelve. Al final, ¿qué parte del volumen inicial se ha extraído? Bueno, vamos a ver.
sé que suena un poquito complicado eso de que se devuelve lo que no se devuelve y se extrae lo que no se extrae, pero cuando lo entiendo, te vas a dar cuenta que es una idea bastante sencilla. A ver, me piden calcular el volumen inicial extraído. Ya, pero vamos a ver. Cuando piden qué parte del volumen inicial se ha extraído, entonces lo que estoy diciendo es, cuando dicen qué parte, una fracción. ¿De acuerdo? Recordemos que los conectivos de la, de los, implican una multiplicación. Entonces, es una fracción del volumen inicial. Eso es lo que me están pidiendo. Muy bien. Ahora, a partir de ese dato, la fracción será el volumen extraído sobre el volumen total. Bien, esa es la fracción que nosotros debemos de calcular al final. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cómo resolvemos el problema. ¿Ya? Para entendernos coherentemente, cuando digo extrae, será una E, no extrae, la negación de E. D significará devuelve, la negación de D no devuelve. ¿De acuerdo? Para hablar todos el mismo idioma y tener en claro qué es lo que estamos haciendo. Bien, aquí está nuestro recipiente. Bien, esto es lo que se extrae y esto es lo que no se extrae. Pero el dato es importante. Dice, se extrae 4/5 de lo que no se extrae. Esto es 4/5 de esto. Significa que si esto vale 5, entonces esto debería de valer 4, porque estoy tomando 4 partes de un total de 5. Eso significa 4/5. 4 partes de un total de 5. Por lo tanto, nos resulta conveniente hacer esto, ¿no? Bueno, ahí está. 4/5 de lo que no se extrae, lo que se extrae como 4, lo que no se extrae como 5, ¿no? Para trabajar con valores enteros. Muy bien. Si es 4 y 5, lo que se extrae 4 y lo que no se extrae 5, significa que el volumen total debería de haber sido 9. ¿Cierto? La suma es el volumen total. Ya, aquí está lo que se devuelve y lo que no se devuelve. Lo que se devuelve es 2/7 de lo que no se devuelve. Entonces, estamos hablando de que es 2 de 7. Lo que devuelves es 2, lo que no devuelves es 7. Si lo queremos expresar adecuadamente, sería, ¿no? Lo que se devuelve es 2/7 de lo que no se devuelve, por lo tanto, se devuelve como 2 y no se devuelve como 7. Muy bien, eso significaría que esto vale 2 y esto vale 7. Esta cantidad, en total, ¿cuánto valdría? 9. Pero este 9, ¿qué representa? Lo extraído, profe, lo extraído. Profe, pero hace un momento dijo usted que lo extraído valía 4 y ahora dice que lo extraído vale 9. Deberían de ser los mismos valores. Ya no hay problema, porque si deben de ser los mismos valores, al 9 lo multiplico por 4 y al 4 lo multiplico por 9. ¿No? Estoy homogenizando, estoy trabajando con razones geométricas, recuerden el primer tema, razón geométrica, y los estoy homogenizando. O como dice tu compañero Denis, en realidad es mínimo común múltiplo. Ya, pero muchachos, para que esta relación no cambie, si al 4 lo multiplico por 9K, al 5 lo debo de multiplicar por 9K. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuánto hay del volumen total? 9 por 9K. ¿No es cierto? Porque este 9, recuerda, era la suma de 4 y de 5. Entonces, ahora, tomamos en cuenta de que si al 9 lo he multiplicado por 4K, dado que este 9 era la suma de 2 y 7, al 2 y al 7 también los tengo que multiplicar por 4K. Bien. Profe, lo que no se extrajo, 5 por 9, 45. Lo que se devuelve es 2 por 4, 8K. Ya tengo entonces lo que necesito, ¿no es cierto? Finalmente, me quedaría 53K. ¿Por qué 53? Porque, profe, me quedó 45K y he devuelto 8 que se van a sumar
45 más 8, 53. Recuerda que el volumen era 81. Así que, ¿cuánto hemos extraído en total? Profe, la diferencia, 28. ¿No es cierto? 28. Ahora, eso debe de ser una fracción. No hay problema. Recuerda que era el volumen extraído sobre el volumen total. Era 28K de 81. Eso es lo que hemos extraído, ¿cierto? Muy bien. Simplificamos K. No hay otra cosa que podamos simplificar. 28 es 4 por 7, 81 es 9 por 9, así que nada le podemos hacer. Y nos quedaría como 28/81 avos. La clave D, ¿no es cierto? A ver, muchachos, una captura. Muy bien, chicos, a ver, ya tengo respuestas. Por acá Nicole y Mayra nos han dado una respuesta. A ver, vamos a tratar de resolver el problema. ¿De acuerdo? Bien, a nosotros nos hablan de 3 personas, de Gerardo, de Luis y de José. ¿De acuerdo? Bien. Xiaomi también ya tiene la clave. Muy bien. Sean G, L y J el número de días que cada uno de ellos es capaz de hacer la obra trabajando solo. ¿De acuerdo? Muy bien, Alexander, muy bien. A ver. Por dato, tenemos que trabajando Gerardo y Luis demoran 12 días. Como yo les planteaba, otra forma de resolverlo es haciendo esto, ¿no? Un doceavo, porque están haciendo un doceavo de la obra. Gerardo, que trabaja 1 sobre G, y Luis, que trabaja 1 sobre L por día. En el caso de Luis y José, demoran 15 días. Algo similar a lo que ya habíamos hecho, 1 sobre 15 es igual a 1 sobre L más 1 sobre J. Para que vean otra forma de resolver el problema, ¿no? Gerardo y José demoran 20 días. Muy bien, Leslie. Y por aquí, un 20avo es igual a 1 sobre G más 1 sobre J. ¿Ya? Otra forma de hacer las cosas, ¿no? Similar a la que han planteado en el problema anterior. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Sumar. Al sumar nos vamos a dar cuenta que aparece 2 veces 1 sobre G, 2 veces 1 sobre L y 2 veces 1 sobre J, ¿cierto? Entonces, por ahí podemos factorizar ese 2, sumamos un doceavo más un quinceavo más un veinteavo y nos da 12 sesentavos. Este 2 lo pasamos aquí a dividir, ¿no es cierto? Y podemos llegar a la conclusión que la suma de estos 3 vale 1/10. Ahora, nos pidieron solo de José, solo de José. Muy bien, pero si queremos a José, habría que hacer desaparecer a G y a L. Y mira, 1 sobre G más 1 sobre L vale 1/12, ¿sí o no? Claro que sí, Kenneth, Xiaomi, muy bien. Así que ya puedo despejar 1 sobre J, ¿no? 1 sobre J, al despejarlo me saldrá 1 sesentavo. Y como J representa el número de días en que José hace solo la obra, entonces José debe de tardar 60 días, ¿no es cierto? 60 días. Muy bien, chicos, los que dijeron la C. Muy bien. A ver, capturita si es que quieren hacerlo. Este problemita. Bien. A ver, les presento otro problemita. A ver. ¿Ya? A ver, vamos a empezar la resolución. ¿De acuerdo? Bien, me piden cantidad de fracciones que se encuentren entre 5/16 y 7/9, ¿no es cierto? Pero que la diferencia de sus términos sea 30. Es decir, que cuando yo reste los términos, ese resultado me den 30. Muy bien, entonces, para que eso sea cierto, yo podría decir que la fracción puede tener esa forma, ¿no es cierto?
Al tener esta forma, la diferencia de sus términos es 30. ¿Sí? Ya. Se parece bastante a lo que nosotros hicimos hace un momento en uno de los problemas. ¿No es cierto? Muy bien. Como debe de estar en ese intervalo, lo pongo en ese intervalo. Bien. Ahora, recuerda, cuando nosotros teníamos en el numerador y en el denominador esas expresiones, generalmente lo que hacíamos era separarlos, ¿no? Bueno, en este caso, me va a ser difícil separarlo tal y como estaba, me hubiera sido más práctico poner n más 30, bueno, n menos 30 sobre n menos 30 sobre n, ¿no? Profe, pero ¿por qué el numerador es mayor que, perdón, el numerador es menor que el denominador? Ah, por una sencilla razón. 5/16 es una fracción propia. 7/9 es una fracción propia. Entre dos fracciones propias debe de haber necesariamente una fracción propia. ¿De acuerdo? Y como debe de haber una fracción propia, el denominador debe de ser el mayor. Pude haber puesto, como les dije, n menos 30 sobre n. Hubiera sido de repente más sencillo. Pero igual, no te preocupes porque podemos resolver esto. A ver, ¿cómo lo hago? Tomando de dos en dos las expresiones. Ya no trabajo con todo, sino de dos en dos. ¿De acuerdo? Entonces, trabajo la primera desigualdad y ahora trabajo luego la segunda desigualdad. Pero a ver, vamos con la primera. Sería 5n que pasaría a restar, 11n, 5 por 30, 150. Libero a n, n es mayor que 13,6, ¿no es cierto? Y ahora trabajo con el otro lado, con la otra parte, con la otra desigualdad, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, multiplicamos en aspa, 9n es, digamos, menor que 7n más 30. Hago las operaciones, n es menor que 105. Listo. Así que tendríamos que n debe de ser mayor que 13,6, es decir, más o menos 14, 15, 16, pero menor que 105, máximo 104. Bien, ahora vamos entonces nosotros a establecer cuáles son los valores. Los valores son esos. Por cada uno de ellos habrá una fracción. La pregunta es, ¿cuántas fracciones habrán? ¿Sí o no? Nos damos cuenta de que hay 91 números, ¿no es cierto? Y por lo tanto 91 fracciones. Entonces la respuesta sería que se recibió 91 soles, ¿no? La clave D. Muy bien. ¿Captura, muchachos? ¿Sí? Otro problemita, a ver. A ver ahí. Dice, un comerciante observa que al finalizar el día ha obtenido 1.701 soles de recaudación, pero tiene gastos por 972 soles. Si divide estas dos cantidades para obtener la relación entre los ingresos y los gastos, observa que es posible representar esta relación con fracciones equivalentes, cuyo numerador es de 3 cifras y no es múltiplo de 8. Determine cuántas fracciones equivalentes pueden obtenerse. A ver, unos minutos para que traten de resolverlo y ver qué sale.
¿Ya tienen clave, muchachos? ¿Cómo vamos? No, no te preocupes, Alexander. Parece, no te dejes asustar por eso, por ese tipo de problemas. En realidad parece más difícil de lo que realmente es. Créeme que con lo que han hecho hasta el momento en clase, se puede resolver el problema. Ya, a ver, vamos con la resolución. Vamos avanzando antes que nos gane el tiempo y no nos quedemos a medio resolver el problema. Ya, a ver, nos piden cantidad de fracciones equivalentes, los ingresos 1701, los gastos 972. Y nos hablan de una relación entre ingresos y gastos. Muy bien, Lady, a ver, ya Lady tiene una clave. Listo, así que nosotros lo que tenemos que hacer es formar esta fracción. ¿De acuerdo? Recuerda que si vamos a hablar de fracciones equivalentes, hay que simplificar, ¿no? Entonces al final eso era 7 cuartos. Muy bien. Esa fracción irreductible nos va a permitir a nosotros encontrar las fracciones equivalentes. Recuerda que la fracción equivalente será 7 por algo, 4 por algo, ¿no? Entonces de ahí ya tenemos 7K y 4K. Pero ¿cuál es la condición? Dice, la condición es que el numerador es de 3 cifras. Ahí está, numerador 7K, 3 cifras ABC. Ya. Y no puede ser múltiplo de 8. Ya. Eso de múltiplo de 8 dejémoslo para después. ¿De acuerdo? No puede ser múltiplo de 8, así que acuérdate de eso, nada más. Si tiene 3 cifras, entonces es mayor o igual que 100, pero menor que 1000. Eso sabemos por numeración. Muy bien. Como el ABC es de la forma 7K, lo reemplazo y encontramos que K va desde 14,2 hasta 142,8. Entonces, ¿qué valores puede tomar K? Los que ves aquí, 15, 16, 17, 18, hasta 142. Ahora, aquí viene el detalle. Me dijeron que no podían ser múltiplos de 8. ¿De acuerdo? No podían ser múltiplos de 8. 7 no es múltiplo de 8. Así que el que debe de tener el múltiplo de 8 y que debo de evitárselo es K. Por lo tanto, K no puede ser 16, no podría ser 24, no podría ser 32, no podría ser 40, ¿es cierto? Y así sucesivamente. En esta lista, ¿cuántos múltiplos de 8 tenemos? Bueno, empecemos, hay 128 valores. De estos 128 valores, ¿no es cierto? Vamos a tratar de determinar cuántos son múltiplos de 8. ¿De acuerdo? Los múltiplos de 8 que nos están prohibidos son 16, como les decía, 24, 32 y hasta 136, que es el último. ¿Cuántos habrán aquí? Bueno, mira, sería cuestión de tomar el último menos el primero, y como avanzan de 8 en 8, dividir eso entre 8, y al final sumarle 1. 136 menos 16. Profe, eso me da 120. ¿Listo? 120. Si a 120 lo divide entre 8, eso me da 15. Pero me falta agregarle 1, 16. Así que aquí hay 16 valores. ¿De acuerdo? 16 valores. Muy bien. De estos 16 valores habrá que restarlos, ¿no es cierto? Entonces, por aquí, 128 menos 16 nos dará 112, ¿no? 112 valores. Esos 112 valores deben de representar cada uno de ellos a una fracción equivalente, ¿no? Por lo tanto, la clave, bueno, acá han puesto D, la clave debería de ser A, ¿no es cierto? A. Claro, la clave debería de ser A. 112. ¿Cómo hallé rápido la cantidad de valores? A ver, Mayra.
vamos a ver. Hay una pequeña regla, Mayra, que es la que nos permite a nosotros encontrar rápidamente esta cantidad de valores. Y vamos a verlo. A ver, te lo pongo por aquí. Bien. A ver. ¿Qué pasaría si me dicen que tenemos un 13, tengo 18, tengo 23, tengo 28 y así sucesivamente hasta 1333. Bueno, 1333. ¿De acuerdo? Y quiero averiguar cuántos hay. Bien, ya, no nos preocupemos. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos de cuánto en cuánto va. Profe, va de 5 en 5. ¿Cierto? Como va de 5 en 5, entonces la formulita será muy rápida. Será 1333, que es el último, Mayra, menos el primero. Listo, el primero es 13. ¿Sobre quién? Sobre la razón. La razón es de cuánto en cuánto vas avanzando. En este caso, vas avanzando de 5 en 5. Y al cociente de todo esto le sumarás 1. 1333 menos 13, profe, 1320. ¿Entre cuánto? Entre 5. Y a esto le sumaremos 1. Ya. 1320 entre 5. A ver, 13 entre 5 me daría 2. Me sobraría 3, ¿no? Del 13. 32 entre 5 a 6. Y me sobraría el 2. 20 entre 5 a 4, ¿no? Entonces, el resultado sería 264 más 1. Y eso, como bien dice tu compañero Piero, debería de darnos 265. Muy bien, Saúl. Eso, Mayra, es lo que ha ocurrido. Sino lo que ha ocurrido es que nosotros teníamos 16, 24, 32 y así sucesivamente hasta 136. ¿No? Eso teníamos. ¿De cuánto en cuánto avanza? Nos dábamos cuenta que avanzaba de 8 en 8. Entonces, Mayra, lo que nosotros hicimos fue simplemente el último, 136, menos el primero, 16, entre la razón que vale 8, más 1. 136 menos 16, 120, entre 8, más 1. Si dividimos 120 entre 8, nos vamos a dar cuenta de que el resultado es 15, más 1. Entonces eso vale 16. ¿De acuerdo? 16. De esa manera fue como calculamos nosotros, de manera rápida, como tú lo dices, la cantidad de valores. Algo similar pasa exactamente con, digamos, el otro valor. Pero en el otro valor vamos avanzando de uno en uno. ¿No es cierto? Cuando calculamos los datos que estaban inicialmente. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy.